Buen día, señores, bienvenido a Algo Más que Salud. Empezamos la semana y también vamos a repetir este programa en el medio de la semana. No importa, lo importante es que vamos a hablar de cómo la salud pública puede manejarse mejor si hubiese un criterio de atender a los más pobres. Yo tengo aquí las declaraciones del pasado jueves del ministro de Salud con respecto a la fiebre de chikungunya. Qué bueno. Juntaron a toda la, ahí está, Rizado, a toda la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica. No aprendan mucho eso, por eso es un grupo de gente importante representando a la mayoría de los organismos del Estado y algunas entidades privadas y públicas que iban a discutir qué íbamos a hacer con la fiebre de chikungunya. Sí, el nombre es medio enredado, pero es una fiebre que se parece al dengue, que es más benigna que el dengue, que no se sabe todavía, el ministro decía si había entrado o no, pero lo que yo quisiera que ustedes vean es que eso es paja para la garza, eso es ser un chivito alto jobo, mientras el especialista que hoy me acompaña sabe que en los accidentes de tránsito que se llevan la mitad de la gente joven que muere en este país, el principal problema es que llegan con la cabeza de baratá, con sus vías respiratorias, auditivas y destruidas. Y que él, bueno, te voy a hablar algo del dolor que te embarga, pero yo creo que lo digas tú, al ver cómo te llegan personas totalmente desfiguradas. Conmigo el doctor Freddy Ferreras, jefe de otorrino del Hospital Gutiérrez. Bienvenido, Freddy. Buenos días, José. Dice, la mitad de los que se mueren se están muriendo en accidentes de tránsito. Eso es una gran, de hecho, estamos entre los países con una mayor tasa de mortalidad por accidentes. ¿Quieres que te diga uno? ¿Sí? ¿Una información? Sí. Somos el número uno. Exacto, en el mundo. En el mundo. Por población, no es que más mueren, sino por la cantidad de vehículos que tenemos, sí. La gente que muere. En términos de relación con la población y con la cantidad de vehículos que tenemos circulando. Pero hay otro aspecto, José, y la cantidad de mujeres que están perdiendo la vida todos los días a manos de sus exparejas. Ya hoy tenemos la información de que, o sea, aquí todos los días, por lo menos... No me diga datos, no me gusta oír esta tragedia, pero es una realidad. Es tan serio lo de los accidentes como los feminicidios. Claro, entonces los salubristas como tú, que estudian realmente las cosas que no se ven, yo pienso que tienen que dar el toque de alerta, como tú lo estás dando, sobre de qué es que nos estamos muriendo los dominicanos. Entonces, el ministro de Salud Pública tiene estos datos, porque ellos lo tienen, y tienen todo un departamento de vigilancia epidemiológica que está viendo todos los días de qué nos estamos muriendo. Entonces, las políticas públicas tienen que ir cónsonas con el problema. No es hablar de la fiebre chikungunya, no es hablar del dengue que lo tenemos aquí, no es hablar de la leptospirosis que va a venir cada año, el dengue que va a venir cada año, la fiebre intestinales que van a venir cada año, porque sabemos que van a venir. Eso es así, eso no es una sorpresa cuando tenemos un brote de dengue en la época de las lluvias. No es una sorpresa. No, lo mismo nosotros con le decimos en epidemiología que son enfermedades endémicas que viven con nosotros. Exactamente. Y que la manera de evitarlas, o sea, tal vez no puedas evitar la fiebre, el dengue, pero sí puedes evitar la mortalidad. Y eso es lo que se llama política de salud, evitar la mortalidad por eso. ¿Y cómo tú lo vas a evitar? Bueno, pues en primer lugar, porque ¿cuál es el problema del dengue? Es el mosquito. Entonces tú no vas a controlar, si tú tienes mosquito y no controlas el mosquito, no vas a controlar nunca el dengue. Se dejen de historias. Y pasa lo mismo también con esta nueva enfermedad que la transmite el mismo mosquito Aedes aegypti, que es una fiebre que es originaria de África y de Asia, y que va a llegar aquí. Claro que va a llegar porque es que la comunicación en el mundo ahora hace que viene un barco de Japón y llega aquí, qué sé yo, en términos de 3 semanas. Entonces vienen con los mosquitos, que vienen con piezas, con gomas, y allí viene el mosquito, o viene la larva del mosquito y aquí se desarrolla. Y aquí hay mosquitos Aedes aegypti. Entonces va a venir un día un paciente que esté infectado por esta enfermedad, lo pica un mosquito desde aquí y ya se transmite toda la enfermedad en todo el vecindario. Bueno, lo que sí te quería era señalar, Freddy, que evidentemente ante esta realidad, ¿qué es lo prioritario en términos de salud pública? Gastar todos los recursos y el tiempo en esta enfermedad que es realmente leve o irse a esos 2 casos que tú citaste. Y te agrego uno adicional que la doctora, compañera tuya, Mildred Ileana Ureña,
tocó el jueves pasado, que es que la causa número 1 son enfermedades cardiovasculares. Entonces, Claro. no atienden a los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, que son eminentemente una gestión de salud pública. Exactamente. Es como dicen en el campo. Eso es salir oyendo las vacas para parecer a los toros. ¿Entiendes? Lo que pasa es que como este tipo de brotes están en el imaginario, sobre todo en el sector turismo, que es muy sensible, entonces comenzamos a hacer las declaraciones de prensa con respecto a esto. Pero no estamos haciendo lo que hay que hacer. Y Ese es el problema. ahí sí ya viene la pregunta que te hago. ¿Cómo manejas esos accidentados, gente joven que te llegan, Freddy, con la cara desfigurada y que tú tienes, bueno, no te envidio nada lo que es enfrascarse en una cirugía para restituirle parte de la audición a un paciente? ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, es lamentable porque la mayor parte de estos accidentes ocurren en las carreteras y ninguna carretera de las nuestras está realmente preparada para manejar estos accidentes. O sea, a veces el paciente no solamente muere por el trauma que ocurre en el lugar del accidente, sino que lamentablemente muere en los minutos que siguen después del accidente, porque no hay nadie que sepa manejar un paciente politraumatizado en el lugar del hecho. O sea, desde cómo tú vas a movilizar a la víctima. O sea, ustedes ven en las películas que cuando hay un accidente le ponen un collarín al paciente, que dice, bueno, lo hacen casi como por default en las series, en las películas, en la televisión, en el cine. Pero ese es el manejo adecuado, porque un paciente con un trauma cráneo-cervical puede tener una dislocación, una fractura de las vértebras, y esto puede causar un daño en la médula permanente que le deja al paciente, si sobrevive, un daño cuadripléjico, se le secciona la médula y queda cuadripléjico. Pero la vía respiratoria, que es el primero, lo que hay que tener, o sea, en los manuales de manejo del trauma, lo primero que hay que poner atención es la vía respiratoria. Paciente con un trauma, la lengua puede tener una fractura de un hueso que hay en el cuello que sostiene la lengua se va hacia atrás. El paciente se puede morir ahí mismo en segundos, no por la cuantía del trauma, sino por la obstrucción respiratoria. Entonces yo creo que cuando nos llegan a los hospitales, los que son dichosos que nos llegan a los hospitales, y tenemos que evaluar cómo nos llegan. O sea, aquí no te llegan en una ambulancia la mayor parte de accidentados, te llegan en una cama de una camioneta, que comienza, desde el lugar del accidente se para un buen samaritano, lo tiran en la cama de la camioneta. Que ya no se paran algunas veces. Ya no se paran, sobre todo de noche no se te van a parar de noche, lamentablemente. Que choca de noche en un motor, sabe que se va a morir ahí, se va a desangrar o se va a morir obstruido, porque nadie se va a parar por el temor a los atracos, que es la otra parte de la mortalidad también que tenemos aquí, la mortalidad violenta. Entonces, ahora tenemos el plan del 911, un plan novedoso, probablemente salve algunas vidas, siempre y cuando se le den los recursos y no se utilice más como como una propaganda más. Ojalá que se le pueda dar esto el tratamiento que conlleva, la responsabilidad que conlleva este sistema. Pero tenemos también que preparar toda una serie de individuos, de socorristas, y tenemos que tener las ambulancias dispuestas. Es un sistema aquí realmente de emergencias que implica tener ambulancias en los principales puntos. Pues se saben cuáles son los puntos principales de accidentes en el país. Eso es estudiado. Y una campaña educativa que oriente a la población de qué hacer con esos accidentados. Exactamente, que todo el mundo sepa. Pero te digo, desde el manejo en el momento del accidente, cómo tú vas a movilizar, no es como lo hacen aquí, que aparecen 4 buenos samaritanos, cada uno la agarra por un brazo, la cabeza va colgando y ahí es que viene el problema. Ahí se les muere. Aunque traten de hacer algo, lo que hacen es peor. Bueno, voy a la pausa y cuando regrese le enseño a ustedes uno de los mensajes educativos que están en nuestro calendario 2014. Le voy a enseñar 2, uno que tiene que ver con el doctor Ferreras y otro que tiene que ver con la manera de manejar esos accidentados. Pero lo que quede claro es que el doctor Freddy Ferreras acá y nosotros estamos preocupados en que estamos, como es lo de la vaca y lo... Sí. Eso es salirle corriendo a la vaca para parársele al toro. Bueno, ya lo oyeron. Vamos a la pausa. Meto la cuchara ahora que estoy hablando de accidentes de tránsito para recordarles que la ARL Salud Segura tiene una campaña intensiva. Ahí sí se están metiendo los recursos donde deben estar, señalando qué es lo que debe hacerse ante esos accidentados. Y saludamos que Elizabeth Matos nos va a apoyar con la revista nuestra en la idea de también dar una información a todo el país de cómo debe prevenirse los accidentes en las empresas.
Estoy con el doctor Freddy Ferreras, que es también un importante dirigente del partido Patria para Todos, y como ustedes saben que tenemos aquí a la imagen de Narciso González Medina, un amigo nuestro, conocido también de Freddy. Es la idea de que en este año que se va a conmemorar, no, se van a cumplir 20 años de su desaparición sin que todavía haya resuelto el Estado Dominicano eso. Yo quiero, por respeto a su memoria, que esté siempre en nuestro C la imagen de Narciso González Medina. Bueno, Freddy, insistirte sobre el tema de que más que tener la idea de cómo resolver estas pequeñas cosas, y yo te dejé ya la pausa con la idea de enfrentarse a lo más simple, sabiendo que lo más grave está ahí. Y además también la referencia que acabo de hacer a tu maestro y amigo Narciso González. Así es. Yo pienso, José, que de las cosas que hay que hacer, y porque esto no da realmente mucha prensa, salir con una campaña probablemente no dé muchos bonos si tú quieres sobresalir, si quieres tener titulares, ¿verdad?, en los periódicos de primera plana, pero yo pienso que es una responsabilidad de todos los funcionarios, sobre todo en el área de la salud, en el área de la educación, porque no solamente la salud preventiva es educación sobre todo. Entonces tiene que haber todos los recursos, tienen que estar enfocados hacia allí. Y yo estoy de acuerdo contigo totalmente, porque tu introducción, realmente tú pones la atención, no es que no se le ponga atención a un brote, una enfermedad nueva, desconocida, pero al fin y al cabo los técnicos saben que simplemente es una enfermedad viral autolimitada, que van a morir algunos, es cierto, pero no te va a traer una mortalidad tan alta como la de el tema que te preocupa, que es el tema de los accidentes, el tema de la violencia, el tema de las muertes, que son evitables en su inmensa mayoría. Entonces yo creo que sí, que no es justificable que se muera un dominicano simplemente por no tener los recursos, que no son dinero, es más bien recursos de formación de la ciudadanía para saber qué hacer en cada momento. Aquí nosotros tenemos todos los años 10 y 12 tormentas, se convierten algunos en huracanes, y yo le pregunto, tú sales por ahí a preguntarle a la gente, ¿cómo te vas a defender en caso de huracán? La gente no sabe. Aquí estamos en una isla que ya hemos tenido, aquí al lado, a unos cuantos kilómetros, tuvimos un temblor de tierra, un sismo devastador, y aquí tenemos cientos de pequeños temblores todos los años, y yo le pregunto aquí te pregunto a ti, le pregunto a la población, ¿sabe usted qué hacer si hubiera un sismo de la magnitud de que ocurrió en Haití? ¿Qué hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces son de las cosas que debía ocuparse el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el propio Ministerio de Defensa. Bueno, yo le prometí a ustedes antes de irme a la pausa de darle a conocer de nuestro calendario, bellísimo calendario que Medicó nos prepara todos los años, los 2 meses que tienen que ver con Freddy, sobre todo lo que él estaba hablando acá. Y estamos en mes de marzo. En marzo está aquí con la idea de que verifique que su niño ve y oye bien. Ya con Freddy hablamos esto hace unos 2 meses, pero no está de más, ahora que estamos precisamente en marzo, recordarle que, bueno, una campaña intensiva sería, Freddy, usarla un programa con las escuelas, sí, los médicos escolares, para verificar muchas veces qué niños realmente no oyen bien o no ven bien. ¿Y tenemos médicos escolares, José? Bueno, pero vamos a hacer la campaña. Vamos a hacer la campaña porque nos ayudaría a resolver muchos de esos casos que están ahí. Sí. Sería fantástico. ¿Y qué tan importante es darnos cuenta de que un niño no oye bien a temprana edad? Bueno, es tan importante que el 80% de lo que un niño aprende le entra por el oído. Entonces, si no escuchas bien, y digo escuchar bien, porque cuando no escuchas nada, tal vez el problema no sea tan grave. O sea, es un problema en términos personales, pero en términos sociales el problema es en lo que no escuchan bien. Los que tienen un déficit auditivo, que tienen 50%, 60% de pérdida, que son funcionales, pero no entienden los comandos, no pueden entender bien lo que se les dice, la clase no la entiende bien, no aprenden lectoescritura, no aprenden a hablar correctamente porque no escuchan bien. Entonces, esos son los preocupantes. Ya. Ese es lo preocupante. Aquí tengo también lo que le prometí a ustedes en el mes de junio, nuestro calendario 2014 tiene el tema que Freddy ha insistido aquí ya a propósito de la idea de que la gran desgracia que sufre él es que cuando le llegan esas personas que pudieron haber llegado mejor, con daño serio en
en la cara, en sus vías respiratorias, y que mueren quizás de eso por no haberlo. Aquí está traslado de accidentados y otros consejos. Aquí, Freddy, lo tenemos, te lo prometí, ahí te lo dejé. ¿Tú crees que una campaña bien llevada podría ayudar a mejorar esos estándares? No, yo estoy feos seguro. No, feísimos. Feísimos, nos ponen a nosotros en los récords mundiales, pero un récord muy negativo. Muy negativo. Y sufrimos las consecuencias todos los días aquí, como te digo, la cantidad de muertos que tenemos cada día, cada año, cuando contamos los muertos es escandalosa. O sea, muertes que la mayor parte, yo diría que más de un 50% son evitables. Entonces, hay el ABC que todo socorrista o toda persona debe conocer. Lo primer lugar es el ABC así mismo, vía aérea, blood, sangre, sangrado, y C es pues los propios traumas. Entonces, tienes que aprender, en primer lugar, a limpiar la vía respiratoria. Eso es quitar, si tienes, por ejemplo, fracturas de la mandíbula, tratar de alinear lo más posible esto, tratar de traer sacar la lengua hacia adelante. Esto te va a evitar la mayor parte de la mortalidad ahí aguda. Luego tenemos entonces que verificar las heridas que estén produciendo sangrado en ese momento y ponerles torniquetes, por ejemplo, o ponerle unos apósitos apretados para disminuir el sangrado. Y saber después cómo mover. Luego la movilización, que tiene que movilizarlo, es entre 2, 3 personas. 2 lo agarran por el tórax, 2 por los miembros y un quinto le toma la cabeza. Esa es la manera de cómo movilizarlo. Previamente, si es posible, pues podemos poner un collarín, que se puede poner de los collarines que vienen preparados, pero tú lo puedes construir hasta con un pedazo de cartón. Tú vas a hacer un collarín para permitir que la columna vertebral, la columna cervical, el cuello, esté alineado con el tórax. O sea, no transportar a un paciente con la cabeza colgando. Esto es lo primero. Entonces, hasta que lo puedas colocar, si no tienes una camilla, lo puedes colocar hasta en una tabla, en una superficie dura, cosa que el paciente vaya inmovilizado. Si tú ves una fractura, por ejemplo, en un miembro, tratar de alinearla e igualmente amarrarla, aunque sea con tu correa, para que la fractura quede alineada y evitamos así que vaya a romperse una arteria o una vena con algún filo de un hueso fracturado o que vaya a haber lo que se llama una embolia. O sea, que se pueda desprender un pedazo de grasa de la misma pierna o el brazo y ese pedazo de grasa se mete en una arteria, en una vena y vaya al corazón o los pulmones y produzca una embolia pulmonar o una embolia grasa. Bueno, la idea con Freddy, esto ha derivado en función de que, preocupado por la condición también de dirigente social y político de Freddy, de que no hay una prioridad en el manejo de la atención de salud en lo que tiene que ver con lo que es lo que nos corresponde atender y nos quedamos en accidentes. Y esta parte, como te digo, esta parte no la va a hacer el médico. O sea, cuando en el momento del accidente, esta parte no le va a cumplir el médico porque el médico no está llamado a estar en el momento del accidente. Que son las personas. Si tiene la suerte alguien de que esté uno ahí. Exactamente, tiene mayor chance. ¿No? Pero no siempre va a tener la suerte de que esté un médico pasando por allí en el momento de un accidente, sino que son las personas que acuden a socorrer al herido. Lamentablemente ahora acuden a robarle a los heridos y a los muertos. Ese es otro tema, ¿verdad? Bueno. Que contigo yo tengo que ser cuidadoso porque siempre te va por esa línea. Y mire, la otra cosa es que yo voy ahora a preguntarle algo a Freddy que no nos gusta, pero es tocarle parte de su corazón. No sin antes recordarles a ustedes que a partir de mayo ya el cambio definitivo al programa viene, que lo vamos a grabar, que va a ser con público. Y que cuando toquemos, por ejemplo, temas como los hisopos con Freddy, o el tema de los accidentes, con las desviaciones que hay de los órganos auditivos. Cuando usted oiga lo que vamos a hablar, Freddy, en aquel momento, y yo, con imágenes, todo bien traído, usted ya puede decir, esa es la verdad. Freddy, ¿alguna vez te ha llegado un joven o una joven en plena belleza y con toda la edad, 20, 19 años, desfigurado? Sí. Y tú, porque Freddy en su especialidad hay cirugía. Tiene que reconstruir mucho de eso con el cirujano maxilofacial. ¿Te ha llegado y
¿No te altera eso? ¿Te queda tu frío así cuando ves esos casos así? No, no, claro que no, imposible. Él va a decir que no, porque va a decir que es un tipo sensible. No, 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 Y tú pero cualquier persona es no te sensible. llevas eso para la casa a veces, no te afecta. Caramba, una niña en esas condiciones, verla desbaratada. Decirte que no te afecta sería mentir, claro que te afecta. Sobre todo cuando tú sabes que se pueden evitar estas cosas con una campaña de concienciación de la gente, con una campaña de preparación de los recursos humanos y sobre todo con una campaña que dé a los hospitales realmente los instrumentos, los insumos para tu trabajar. Porque estos pacientes que llegan así, después tú de haberlo estabilizado, el siguiente paso es de ir de la misma emergencia, después que tú los canalizas, que le haces su análisis de rutina y de emergencia, es llevarlo a una sala de imágenes. ¿Para qué? Para hacerle una radiografía, pero sobre todo hoy en día, en caso de los traumas que nos competen, los traumas craneofaciales, tienen que hacer una tomografía. Yo te pregunto, ¿cuáles de nuestros hospitales tienen un tomógrafo allí? Y eso no lo saben los que dirigen No, pero la aparte de salud. tenerlo, hay que pagarla ya, aunque lo tengan. Sí, pero es que la mayor parte no los tienen, José. La mayor parte tú tienes que salir con tu enfermo a rastro en un carro público, hacer una tomografía en los hospitales privados que sí tienen que pagar, pero en los hospitales públicos no hay un tomógrafo. O sea, pregunten cuál de los hospitales públicos nuestros, en el Darío, que es el que recibe la mayor parte del trauma, de menciones del sistema público, Mocoso Puello, el Morgan, que están en barrios muy populosos, pregunta cuáles tienen un tomógrafo que sirva. Tienes que ir entonces al negocio de al lado, como yo les llamo, donde sí tiene que pagar, ahí tiene que pagar. Esa muchacha o ese muchacho que te llega desfigurado, podría no llegar desfigurado si hubiese una campaña en términos educativos. Claro, claro, porque de evitar el accidente es concienciar a la gente, de evitar manejar con bebidas alcohólicas, haber tomado bebidas alcohólicas, porque la mayor parte de accidentes ocurren por esto. Pero tú tienes también que tener una ley y un mecanismo de supervisión en las carreteras que evite que el paciente, que las personas se dirijan a donde van a altas velocidades, que manejen de manera temeraria. Entonces ahí es que viene el sistema, porque tú no vas a evitar los accidentes. O sea, a menos que no sea bajo esta base. Te tienes que gastar en eso, pero tienes que tener también vigilancia. No gente que esté en la carretera buscando que tú vayas a 100 donde es a 90 para que tú le des 100 pesos, 500 pesos. Ahí vuelvo otra vez con el tema para No, fuñirme en el programa. no, pero que hay que ser responsable, José. Bueno, mejor no vámonos. Vámonos, el doctor Freddy Ferrera, que le agradezco mucho que me haya permitido girar la entrevista en torno a este problema de cuál es la prioridad en términos de la salud pública, si la chikungunya o esos accidentes que dice él, esos feminicidios que dice él, o lo que hablaba de las muertes cardiovasculares de Ileana. Gracias, Freddy, por acompañarnos. Bueno, siempre un placer, José. A ver, señor, nos vemos mañana.